Flamini, yo soy vecina de Casabamba, soy docente y trabajo en Saldán. Eh, en, en relación a la problemática nuestra, que no es que sea una sola ni que sea pequeña, pero bueno, quizás sea la más conocida y la que ha tomado mayor relevancia a nivel público. En 2019, en febrero de 2019, una empresa minera a cargo de don Roberto Camaraza y Esteban Camaraza, padre e hijo, empresarios mineros locales de acá de la ciudad de La Caldera, instalaron junto a Pablo Gili, que es uno de sus gerentes, un portón en el acceso al único camino público que nos permite entrar y salir de este paraje. Bueno, en primera instancia intentaron que firmáramos documentación, donde reconocíamos que ellos eran dueños del lugar, y que solo bajo esa condición nos iban a permitir pasar por el tiempo que ellos así lo decidieran. Entonces empezamos a movilizarnos y a reunirnos los vecinos y comenzamos por buscar abogados que nos representaran hasta terminar dando con el doctor Joaquín González, que es nuestro representante legal. Eh, hemos tomado todas las medidas que han estado a nuestro alcance para poder volver a acceder al derecho de libre tránsito, que está garantizado constitucionalmente, pero que de facto no se ha podido ejercer en Casabamba desde 2019. Empezamos, como una de las primeras medidas, fue pedir ayuda al defensor del pueblo, quien se expidió en pocas semanas, en marzo de 2019, ya se había expedido como el 20 fue aproximadamente, donde le indicaba al intendente de la ciudad de La Calera que tomara cartas en el asunto porque estaba bajo su jurisdicción, ya que Casabamba es un barrio más de La Calera. Se enviaron notas al municipio donde era intendente Rufeil. Bueno, sigue siendo Rufeil el intendente, pasó de un primo a otro el mando. Se enviaron notas, se hicieron pedidos de informe. Hemos también elaborado un proyecto para declarar de interés municipal el camino público, que por supuesto perdió estado parlamentario. El oficialismo no permitió ni siquiera que quedara en debate el tema. También hemos presentado un proyecto de ley para declarar de interés turístico a nivel provincial el Casabamba. Tampoco logramos que prosperara, también perdió el estado parlamentario, implicó un trabajo conjunto con toda la comunidad y con asesoramiento letrado y de especialistas, geólogos, geógrafos, biólogos. Para ambos trabajos se requiere la presencia de un equipo interdisciplinario. ¿Qué otras cosas hicimos? Hicimos pedidos de informes y notas a Vialidad Provincial, a reconocimientos hídricos, a recursos hídricos de la provincia. Hemos presentado una demanda, un recurso de amparo, por un lado, para que el municipio actúe en favor de los derechos de la comunidad que han sido todos vulnerados. Y por otro lado, hemos presentado una demanda penal contra el empresario minero. Por lo pronto nos encontramos en juicio contra el municipio de La Caldera por no ejercer sus funciones de manera idónea. Está en proceso, todavía está en proceso, no se ha expedido el tribunal a cargo de esa causa. Paralelamente a todo esto que te comenté sobre todas estas actividades, notas y cuestiones administrativas, es decir, hemos hecho uso del Consejo Deliberante, de la legislatura, hemos apelado también a la justicia, también por la vía administrativa. Lamentablemente no hemos obtenido una respuesta favorable hasta el momento. Pese a ello, podemos sacar en conclusión que en Casabamba no se están haciendo extracción de ninguna clase minera. Hemos logrado en estos poco más de 4 años que no se explote. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión acá involucrada. Casabamba es un pequeño paraje que está incluido dentro de una reserva natural. Esa reserva natural fue declarada por el propio municipio de La Calera en el año 2000, pero hasta 2001, perdón. Pero hasta la fecha no hemos logrado que reglamente esa resolución. El mismo municipio hace una resolución y luego no la quiere reglamentar para que entre en vigencia.
cabe acotar, como que no es un detalle menor, que de 2001 a esta parte lo que se ha incrementado de manera muy notoria en Calera son los country club, que son un sistema de barrios cerrados, exclusivos, para, bueno, para gente que puede pagarlos, de un gran poder adquisitivo. Y ha prosperado todo lo que es el emprendimiento inmobiliario de esa clase. Claro que no son casas populares, nada por el estilo. Son country, uno atrás del otro, uno al lado del otro. Eso es muy fácil de corroborar. Y bueno, sabemos que el interés por esta zona se incrementa también, no solo por la minería, que de hecho tenemos a 4 kilómetros 2 canteras funcionando, la de Villa del Diquecito y un poquito más allá la de Cantesur. Son 2 canteras activas. Y hay otras más en Calera. Está el Serrano, que es del mismo dueño, el que dice ser dueño de acá, pero bueno, el camino es público. Aunque él diga que él es dueño de todo, el camino es público. El acceso que tenemos, no solo por usos y costumbres, que eso es otra razón, sino que no es que ha sido usado solamente por 100 años, sino que está a la orilla del río Suquía. Va costeando el río Suquía, lo cual lo vuelve patrimonio de la provincia. También forma parte de propiedad de recursos hídricos. Bueno, digamos, sobran argumentos para que este camino sea liberado y que la comunidad pueda volver a ejercer sus derechos con libertad. Por un lado, como te dije, estamos hablando de una reserva natural, que eso fue a nivel provincial, a nivel municipal. A nivel provincial tenemos declarado todo esto como zona roja, por lo cual no se debería de realizar ningún tipo de emprendimiento que implicara desmonte alguno. Por otro lado, acá hay una comunidad preexistente a la existencia de esa cantera que quieren improvisar acá enfrente. Acá por aquí pasa el ferrocarril argentino, por aquí tenemos también, se ha declarado dentro del patrimonio provincial muchos restos arqueológicos. Entonces tenemos acá un patrimonio cultural, un patrimonio histórico importantísimo que hay que preservarlo, que vale más que una cantera o un country club. Pero bueno, lamentablemente está primando hasta la fecha. No digo que vaya a ser así la resolución, para nada, yo creo que va a ser lo opuesto, pero hemos visto el peso que tiene el capital económico por encima del capital cultural y del capital humano. Acá hay seres humanos, acá hay seres humanos con derechos, gente que ha sabido vivir en comunidad sin afectar mayormente el ambiente y sin embargo y hemos logrado sobrevivir desarrollando una economía local basada en el turismo, donde hay un intercambio con los turistas, que obviamente eso ha mermado muchísimo debido al cierre de ese camino. Si ese camino estuviera abierto, los vecinos podrían seguir trabajando de aquello que les ha permitido sobrevivir sin impactar en el ambiente mayoritariamente. Ojalá logremos dar vuelta a esta situación. Y en cuanto al aporte de la universidad, bueno, un equipo interdisciplinario trabajando durante más de 3 años. De hecho, nuestro abogado forma parte de ese equipo interdisciplinario. Ha participado la doctora Mayra Peña también, que es profesora en la Facultad de Trabajo Social, compañera de Mariana Gamboa, para que se den una idea. Y bueno, todos ellos, todos los de la facultad, la directora inclusive del propio Museo de Antropología, han colaborado para poder llevar adelante un relevamiento en la localidad. Se creó junto a nosotros un instrumento de relevamiento que ha permitido detectar no solamente las características principales de la comunidad y no solo sus necesidades, como lo haría quizás un censo, que suele tener, si bien tiene las características de un censo, toma en cuenta aspectos que por ahí son subjetivos para otros, pero que dan cuenta de nuestra realidad y de nuestra percepción de lo que es vivir en este lugar. Que en términos generales, si ustedes leen la síntesis que se ha hecho sobre ese trabajo de relevamiento, van a ver que nosotros valoramos mucho el poder vivir en contacto con la naturaleza. Acá es valioso para un vecino, quizás en otro lugar lo valioso sea abrir la ventana y ver un shopping. Acá para nosotros lo valioso es levantarnos y escuchar el canto de un pájaro. Eso es invaluable. Bueno, eso quizás sea en términos económicos difíciles de comprender, pero sin embargo hemos podido disfrutar de eso, vivir en comunión con la naturaleza y no destruirla. Es decir, hemos logrado vivir acorde a lo que sería, lo que nos indican las leyes, la resolución municipal y lo que nos indica la ley de bosque. Y respetando a todos los demás. Nosotros entendemos que esto que rodea el río Suquía es un espacio público y que debe ser
debe ser tenido en cuenta para el resto de la comunidad, porque no es algo, no es que esto es una fábrica de agua y aire, como dijo alguna vez, para nosotros, sino que es para toda la comunidad. Imagínate el impacto negativo que podría tener una cantera más, porque esta no sería la primera, a la orilla del río Suquía, que es de donde se provee agua a toda la ciudad de Córdoba. O sea, este es el río Este que río abastece. impacta en la salud de la mitad de la población de Córdoba, porque la otra mitad se abastece del río del dique Los Molinos, pero la mitad se abastece de la otra mitad del dique San Roque. ¿Cuáles serían las características de la salud de las personas que habitan allá si encima se le agrega una cantera más? Es decir, sobran argumentos para que no se pueda llevar adelante una cantera en este lugar. ¿Y se ha hecho algún estudio de impacto ambiental o Sí, algo? sí, se hizo. ¿Y Se ustedes hizo. lo tienen, digamos, o ellos lo hacen a su... Eso, mira, todavía no está aprobado nada, en realidad, porque este hombre dice ser dueño, bueno, dice ser dueño de todo esto, dice querer hacer una cantera aquí. También sabemos, tenemos referencias de que no puede hacerlo, justamente, bueno, ¿por qué bloquean el camino? Ahora vas a entender, te voy a cerrar la idea. Minería decía, cuando él presenta el proyecto para la explotación minera, Minería le dice, mire, usted acá, después de que hace un relevamiento del lugar, aquí usted no va a poder hacer una cantera en la medida que haya gente transitando o permaneciendo por el camino. Esa es la razón por la que cierran el camino. ¿Entendés? Porque eso era lo que Minería le exigía. Minería no le decía saque a la gente del lugar, échelos, amárguele la vida. No decía eso. Pero bueno, dio pie. O no, o la compra de los territorios, ¿no? Mira, la compra de los territorios no lo sé, honestamente no me puedo estudiar los títulos de propiedad que debería, ¿no? Es algo pendiente. No, no nos hemos puesto en esa parte de la Pero no le han actividad. prometido, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a explotar acá y vamos a comprarle su territorio, su finca, su, bueno, lo que tenga, Mira, para poderlos... independientemente de eso, imaginemos este supuesto, donde todo el pueblo esté de acuerdo y decide irse. Sigue siendo ilegal la cantera acá. Porque vos seguís teniendo una ley de bosque que lo permite, porque vos seguís teniendo una normativa municipal que dice que esto es reserva, porque por aquí sigue pasando el ferrocarril y los restos arqueológicos que hay acá son independientes de nuestra existencia en el lugar, ¿entendés? Es patrimonio de todos los cordobeses que se estaría vulnerando. El río que pasa por acá sigue alimentando la mitad de Córdoba, independientemente que nosotros estemos. Por otro lado, y si vos te fijas en el relevamiento, vas a ver que todos optamos por quedarnos acá. Así que tampoco, ni siquiera en ese hipotético caso se podría. Es decir, hay toda una serie de factores que dicen que esto no es un lugar apto ni para cantera ni para emprendimiento inmobiliario. Aunque sabemos que ese también es el segundo interés en el lugar. No se puede, a ver, el oxígeno, el agua que se produce aquí. Nosotros hemos pasado por alguna de las peores sequías históricas. Es decir, a lo largo de la historia de la provincia no se tiene registro de sequías como las que hemos padecido. ¿Qué tanto más puede empeorar si seguimos destruyendo la flora y la fauna del lugar? Si sabemos que de eso dependen los regímenes de lluvia, en gran parte. Si nosotros hemos tenido el río seco, recién ahora hemos tenido una mínima creciente que es algo totalmente inaudito. Hemos tenido los arroyos, de los cuales inclusive nos proveemos para vivir nosotros, con las vertientes tan bajitas, las napas tan bajitas, que apenas tenemos para tomar agua. Ni hablar de una planta, ni hablar de lavar la ropa, era casi y esto que nos pasa a nosotros en realidad se replica en el resto de la provincia. Calera sufre cortes de agua cada por 3, Córdoba capital también, no sé. Por acá por la sierra ocurre lo mismo, Sierra Chica está seca de hace rato. Entonces, a ver, yo creo que este es el momento justo para tomar una conciencia honesta, pero desde los estamentos gubernamentales, porque las personas podemos cuidar de manera individual o colectiva el espacio natural. Pero si desde los propios gobiernos se orquestan políticas que permiten la deforestación o generan leyes que dejan pequeños huequitos donde se van anclando los empresarios ambiciosos, y que me costaría pensar que no están de acuerdo para que esto se deforeste. Es decir, por un lado las personas podemos tener a nivel individual, inclusive asociando a un nivel colectivo las mejores intenciones y toda la conciencia ambiental desarrollada, pero si las políticas de gobierno no acompañan
trabajo. Entonces es No en tiene vano, sentido. es en vano, porque nosotros vamos cuidando lo que el gobierno permite que los empresarios destruyan. Entonces no tiene sentido. Es decir, yo puedo ponerme a forestar, sí, sí, vamos a forestar porque quemaron, pero a ver, es el gobierno el que tiene que impedir que el empresario mande algún tonto a quemar los campos para que él haga su country y se haga millonario, o para que el inmobiliario haga eso. Cuando hablas de country, ¿a qué hace referencia Barrios cerrados exactamente? exclusivos para ricos, donde no comparten con el resto de la población. Es un barrio cerrado, me refiero a cerrado con murallas, con portones, con tremendas telas alambradas. Eso es un barrio cerrado. Es un lugar donde la gente se esconde pero no comparte con las otras. Mm. ¿Y quién maneja la parte como cultural, digamos, en este caso, o de qué? De actividades, digamos, que se hacen Que se dentro pueden de... realizar adentro de los Ajá. barrios cerrados. Los No, barrios, digamos en esa parte, pues porque los se barrios ve cerrados. ¿En que dónde? Acá en llegan. Calera. Acá en Sí. Bamba, Ujú, decimos. ujú, No, no, no. Esto es gente que viene. Sí, que algunos vienen organizados por guías, ¿viste? ujú. Y salen a caminar por las sierras con guías turísticos o con profesores de educación física, gente, Así digamos, que está como cuando habilitada. fuimos allá a los gigantes había mucha gente caminando así Pero hay también que acá. Hace pedir, digamos, algún trekking. permiso o algo No, para te tenés que entrar. buscar a alguien que te asesore y nada más. Para que no te pierdas o no te caigas. No, no, y ese lugar también es otro problema, está en litigio. Hay otro señor aún más rico que el empresario minero Ujú, que dice ser dueño de todo, toda la reserva. Así todo, yo insisto, una persona puede ser, y eso es lo que hay que entender en los términos legales. No lo que yo insisto, sino son los términos legales. Vos podés ser dueño de un espacio que ha sido declarado reserva. Nadie va a quitarte que vos seas dueño, que no es el caso de este hombre, nada que ver. Pero te digo para otros casos. Eso no quiere decir que vos estés habilitado a hacer lo que sea. Si es una reserva, vos no podés llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento. Es reserva. Antes Justamente al porque es contrario. una reserva. Exacto. ¿Entendés? Entonces, así fuera el caso, que no es cierto, pero así fuera el empresario minero dueño de eso, no quiere decir que esté habilitado para hacer lo que sea. Y lamentablemente, el gobierno, ya sea a través del legislativo local o a través del propio ejecutivo, termina habilitando la destrucción del monte nativo. Y lo que pasa acá pasa en muchas otras comunidades, no es que pasa solamente en la zona de Calera. Quizá en Calera tenga un auge único, la destrucción sea, digamos, como su eje. Pero esto ocurre en muchísimas otras partes donde se deforesta de manera sistemática para que vivan 3 o 4. Sí. Y cuando hacen la cierre, por ejemplo, el cierre del camino, ¿no se unen entre todos los vecinos y tratan Todo de lo que te organizar pues conté para que que cada uno Todo tenga lo que su... hicieron ellos. todo lo que te conté que hicimos, viste, que por un lado, viste, preparamos, que acudimos al legislativo, al ejecutivo, al judicial, bueno, todos esos documentos, pedido de informe, nota y demás, hubo que reunirse y buscar material y juntarlo, tuvimos asesoramiento, obviamente, no lo hicimos solo. Pero a lo que voy es que sí, requirió cada segundo, inclusive, quizás por lo que más se hizo conocido nuestra situación fue en el 2020, cuando decidimos, luego que ya habíamos hecho corte de media calzada, habíamos quemado ruedas, habíamos manifestado, habíamos marchado a tribunales, habíamos marchado al Consejo Deliberante, ya habíamos hecho todo lo posible para que se difundiera nuestra situación y que, bueno, sintiera algún tipo de presión del gobierno, tanto municipal como provincial, para darnos una mano. Cuando ya todo estalló, porque ya no podía ser más, fue justamente durante la pandemia. Por un lado, quedamos afuera. Claudia ya estaba afuera. Yo quedé afuera con mi esposa. No nos dejaba pasar más la empresa minera y tenemos que traer por las vías del tren, porque aclaremos que no hay otro camino. Era o por el camino público o caminar por la vía del tren, que es un delito, pero no queda otra para traer una garrafa, imagínate. Y el Con riesgo. todos los vecinos organizamos una acampe. Una acampe que es poner carpas enfrente del portón que nos impedía el paso. Y ahí estuvimos manifestándonos, vinieron distintos medios, también la universidad, con sus medios también nos entrevistaron. ¿Fue ese canal U? La universidad, sí. Sí. Hubo diversos tipos de entrevistas, todos los que estábamos ahí en el acampe, les duró como más de 6 meses el acampe. Ahí estuvo mi esposo durmiendo en una carpa
y yo también, pero yo tenía que trabajar, estaba trabajando virtual en ese momento. Claro. Así que en el día venía y después me iba a la noche. Allá iba, cocinaba y ya lavaba los platos y nos acostábamos a dormir. Y a la mañana me venía temprano para poder, porque no había corriente eléctrica para poder trabajar. Lo mismo el resto de los vecinos. La turna. Sí, nos íbamos turnando, bueno. Y lamentablemente esperábamos que rápidamente la justicia actuara. Y en ese momento hubo una lluvia de denuncias, ya veníamos haciendo denuncias penales, denuncias en la unidad judicial. Y sería como el primer paso de una, porque encontramos irregularidades terribles. Algunas ya las habíamos notado, que era el impedimento de llegar a nuestros hogares por el único camino público. Eso ya lo habíamos notado de entrada. Pero, por ejemplo, después descubrimos que nos retenían la correspondencia, ahí desde la guardia. Lo vimos ahí, vimos que el cartero le dejó en mano, no, le dijimos, porque si no hubiéramos estado ahí nunca lo hubiéramos visto. Justamente fue cuando ocurrieron los incendios, fue en agosto de 2020, y no dejaron pasar a los bomberos, no dejaron pasar después los paramédicos para asistir a la comunidad. En ese momento teníamos una viejita acá de 80 y pico de años que acaba de morir, murió la otra semana, doña Irma, falleció la abuelita, y no la dejaban, no dejaban pasar los paramédicos para que la vieran a ella. Y bueno, gracias a la primera vez que lograron pasar, pese a las resistencias de la empresa, detectaron, se declararon un montón de casos de diabetes por el estrés. Y El estrés, la mala alimentación, todo. la parte sanitaria. Y claro, si no tenemos baño ni ducha, Allá. nada, era un desastre. Pero bueno, ¿qué le digo más? Tratamos dentro de todo de tenerlo lo más aceptable posible, pero bueno, Hay nada, cosas que ya se salen de las manos, claro. Y bueno, Entra en. logramos que volvieran a entrar los proveedores. ¿Qué es lo que sí logramos? Logramos que no se avance sobre la cantera, eso, digamos sobre el proyecto cantera, eso quedó parado. De hecho, metieron máquinas y se las hicimos sacar una por una. Máquinas, camiones, todo se lo hicimos sacar. Es decir, eso fue en 2019. En diciembre de 2019 le hicimos sacar todo. Le metimos 500 denuncias en policía ambiental, no me he olvidado de eso. ¿Por qué? Porque se metieron con unas máquinas y empezaron a mover todas las piedras de la orilla del río. Y está terminantemente prohibido modificar el lecho de los ríos. Claro. Porque puede generar una tragedia, ¿viste? Lo que un pequeño movimiento acá genera una tragedia, a lo mejor un par de kilómetros más adelante. Tal cual. Bueno, entonces, con esas denuncias de policía ambiental vino e hizo sacar todas las máquinas. Y ellos dijeron que las hacían sacar en tanto averiguaran que estaba todo en orden. Y se ve que no estaba todo en orden porque no volvieron. Bueno, se ve que algo estaban flojitos de papeles en algún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, hemos logrado que fuera de ese pequeño movimiento de piedras, que cuando lo detectamos obviamente actuamos rápido, ¿no? Con las denuncias. Que fuera de eso no se hiciera más nada en Bamba, gracias a Dios, que no destruyeran esto que fue cabo no solamente de nosotros circunstancialmente vivimos acá, pero es de todo. Claro. Acá está el patrimonio histórico, patrimonio cultural, que no es privativo nuestro, es de todo. Logramos conservar esto medianamente. Con el ACAMPI logramos la instalación del puente, no logramos que nos abrieran el portón, que era el objetivo principal, pero sí logramos otro secundario, que es, y a diferencia de lo que dice el intendente de Calera, que es obra suya, no, yo digo que esto es obra del pueblo que se unió, que resistió, que exigió lo mínimo necesario para vivir con un mínimo, con apenas dignidad, y lo logró. Y por eso tenemos un puente, que después se los voy a mostrar para que crucen. Ese puente no es un agradecimiento, no, muchos dicen, ay, gracias al intendente, gracias Rafael. No, Eso fue la ese es su trabajo, y era nuestro derecho, así, era nuestro derecho postergado por mucho tiempo. Obviamente que tampoco vamos a ser inocentes y pensar que ese puente se colocó, porque sí, ese puente se colocó porque justo ese mismo día se presentaba en el Consejo Municipal el proyecto por el cual se declaraba de patrimonio de interés público el camino que estaba bloqueado. Entonces, para que nadie le prestara atención a ese proyecto que se presentaba a través de la oposición, pusieron el puente. Así todo es un logro, es una conquista del pueblo.
más allá que visto desde la perspectiva del municipio ya ha sido una maniobra del municipio, es una conquista del pueblo. Un derecho bueno, que no había sido negado porque pues imagínate que cruzábamos a nado las crecientes con la ropa en unas bolsas, las carpetas en unas bolsas, todo, 1000 bolsas obviamente, y allá nos desnudábamos, nos secábamos y íbamos a trabajar. Y el riesgo, ¿qué tal subiera la creciente De o hecho arrastró a mucha algo? gente el agua, no se ahogó nadie, gracias a Dios, pero sí arrastró, y por obligarnos a caminar por la vía del tren hubo accidentes también con el tren. Porque cuando nos cerraron el camino nos dejan pasar, habremos logrado volver a pasar los vecinos. Pero sigue estando esta problemática que, por ejemplo, aquellos que seguimos denunciando, no nos dejan pasar los parientes. ¿Y delincuencia o contra la mujer, algún problema? Y lo hay. Bueno, justamente hubo un equipo trabajando sobre la cuestión de género a cargo de la doctora Mayra, de una psicóloga y de la Gilda Costa. La psicóloga Karina Tumini, se llama, a lo mejor las han conocido, que eran del equipo interdisciplinario y desarrollaron un taller de género con las chicas de acá de Bamba. Y sí, voy a decir de violencia institucional por parte de la empresa para con las mujeres de la comunidad, sí. Sí, en un primer momento fue demasiado agresivo, inclusive físicamente. Un guardia llegó a empujar a 2 chicas de acá. A una le agarró los talones con el portón porque no le quería dejar pasar. A mí durante largo tiempo me amenazaban con denunciarme, que iban a llamar a la policía para que me sacaran el lugar si yo iba a cruzar. Y me cerraron el portón y no podía cruzar. ¿Y no existe otra forma de entrar por algún otro lado? Es que no hay por qué entrar por otro lado. Primero, no hay. Segundo, no debe de haber porque es una reserva y no se pueden abrir caminos. Esa es otra cosa. Primero, no hay. Segundo, no debe haber otro. Y tercero, es un camino público que no nadie te hace. A ver, es tan arbitrario que lo cierre algo como que vaya yo y diga, no, yo nací acá, así que yo le cerré esto y en la mierda, acá no pasa nada. No, es un camino público. Público es público. Quiere decir que todo el mundo tiene acceso. Y si es de reserva, ¿el Estado no compra el terreno para que no quede, digamos, a nombre de otra persona? Porque, por ejemplo, en Colombia, los municipios, ellos compran los terrenos. A veces los donan cuando son muy lejanos. Hay comunidades o hay personas que los donan. Cuando son más cercanos, les compran los terrenos, pero no les compran los terrenos, digamos, de una forma, no sé, como obligada o a lo que quieran, Que se no, lo expropian, sino que bueno, es como un consenso que se hace bueno, y esa es una se de las busca cosas que le pedimos al municipio que porque sea se bueno puede, para la pero- comunidad, más pero no se que puede sea... expropiar el camino, que no tendría sentido porque el camino es público, pero ponele que ¿viste? Por esa arbitrariedad de la justicia y la administración digan que es privado, que sabemos que no porque está a la orilla del río, porque está, bueno, como les dije, Un montón de condiciones. por un montón de condiciones públicos, pero así, con todas las arbitrariedades del sistema, decidieron declararlo como privado. Este gobierno municipal puede comprar y puede expropiar. Y vos le pagas una cantidad lógica, coherente. Ahora, si hacen lavado de plata con cada transacción que hace, bueno, entonces todo sale caro. Entonces, por eso el municipio no puede. Porque si vos te fijas, toda esta parte del camino está pegada al río. Aquella parte también, porque en realidad lo que va rodeando el río lo cerró la propia empresa minera. Entonces, a ver, en realidad no haría falta expropiar, sería casi como permitirle un negociado más al empresario. Y no corresponde, en realidad corresponde que lo saque, que le levante. El poder de policía, el ejecutivo lo tiene. Te lleva a la jueza de paz, te lleva a la policía, bueno, mira, corazón, este portón se levante porque ahí vos estás cerrando el único camino de acceso, que es un camino histórico, que es un camino público. Vos podrás realizar la actividad que quieras ahí siempre y cuando no vaya en contra de la ley de bosque, en contra de nuestra declaración de reserva y en el mientras tanto no jodas a la comunidad. Eso sería una decisión política acorde a las necesidades. Pero bueno, obviamente si este le banca la campaña al intendente, si este le banca la campaña al otro, si aquel está a ferro de este, qué sé yo, cuánta cosa más, Claro. no hay chance de que la vía legal prospere o la vía administrativa prospere, por más que todas las razas, uno vaya con una carretilla llena de Claro. pruebas,
Ellos traen una cajetilla llena de plata y vale más la plata que la prueba. Ese es el problema. Es decir, lo nuestro no es algo discursivo, son hechos fácticos. Vas a ver las vías del tren, vas a ver el comienzo de la cueva de Bamba. Vos acá tenés una capilla que fue fundada hace décadas. La patrona es la Virgen de Fátima. Nuestra Señora de Fátima es la patrona de Bamba. Históricamente se han hecho unas procesiones bárbaras de Calera, que está a 10 kilómetros hasta acá y viceversa. Y eso se perdió. Se perdió porque la empresa ya no deja pasar. Hay una pérdida cultural ahí. Sí, pero que a veces forma parte hasta de los derechos constitucionales de profesar la religión que quieran. Bueno, católico acá no pueden ser. O se tienen que trasladar para ser católicos. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, porque te impiden el acceso a la capilla. Claro. Si vos, por ejemplo, querés realizar estas festividades, No puedes, porque está el camino cortado. exactamente, y pedirle permiso, reconocerle potestad sobre el camino, entonces uno no puede pedirle permiso, no corresponde pedirle permiso. Bueno, así que bueno, como te digo, viene la mano dura. Y con respecto al trabajo en la universidad, es un trabajo muy, muy bueno, yo lo recomiendo leer. Lo hicimos entre todos los vecinos. Hicimos el instrumento para recoger la información. El instrumento de relevamiento lo hicimos entre los vecinos, estando en el acampe. Me parece muy interesante porque no tomo solamente los datos cuantitativos, sino también otros que son cualitativos. Requiere mucho trabajo a los vecinos, de ir casa por casa, porque había un entrevistador local y otro entrevistador que era de la universidad. Al menos eran dos miembros por equipo, y bueno, nos dividimos los distintos sectores de por acá, de Casabamba, para poder, porque todos ustedes ven acá para casita reunida, pero vos tenés casa más arriba, montaña arriba, tenés casas más adelante por las vías, tenés casas para aquel otro lado. ¿Qué cantidad de habitantes tienen Bamba? Y somos unos 70 y pico. Todos ustedes resistían. Sí. Otro problema que tenemos en Bamba, que a través de estos proyectos de ley que presentamos, sobre todo el que presentamos a nivel provincial, que nos lo ayudó a elaborar en ese momento, era el legislador Ezequiel Perezini. Nos ayudó a elaborar ese proyecto de ley para declarar esto de interés turístico, y vamos a resolver. Hay dos pedidos que tenemos hecho a través de notas, informes y demás al municipio, que nunca logramos resolverlo y que queremos hacerlo a nivel provincial, ya que el municipio no da respuesta, a ver si la provincia. Tampoco ocurrió, ¿no? Porque perdió el estado parlamentario, pero en ese proyecto de ley pedíamos, por ejemplo, alertas tempranas de crecientes y de incendios. La prueba estuvo en 2020, cuando por un lado teníamos fuego que nos venía cerrando acá, que venía avanzando por el norte, y Recursos Hídricos nos abre las válvulas del dique y estábamos inundados por ese lado sin poder salir, y con el fuego acá. Ahí es cuando, ahí fue el momento, 2 días después decidimos hacer el acampe justamente. A ver, estábamos encerrados entre el fuego y el agua, y literal, no es simbólico, es literal, entre el fuego llega un poquito más atrás de mi casa. Entre el fuego y el agua, y no tenemos cómo es decir, Usar la calle pública. no, que no tenemos cómo acceder tampoco, nos falta el puente. Claro, por eso. Por No eso estaba te el digo. puente. Y los únicos que podían cruzar eran los bomberos, porque tienen medios especiales, y no los dejaban pasar por allá, porque querían que nos quemáramos y nos ahogáramos, en síntesis. Y querían amedrentarnos para que no fuéramos. Fue una demostración de fuerza, de poder de su parte, para disciplinarnos a todos los vecinos. Lo que pasa con este tipo de medidas, o que por un lado, o persiguen su objetivo, que es asustar a la gente, que la gente se vaya, ocurrió, en algunos casos ocurrió, o el efecto 100% opuesto. La gente se levanta y enfrenta la situación, que yo creo que mayoritariamente fue lo que hicimos. Por eso es que hemos logrado desde aquel entonces algunos avances para la comunidad. El primero, el puente, y hemos conseguido también a través del RENAVA, algunos no son títulos de propiedad, pero sí son certificados de vivienda, que nos permite acceder a ciertos servicios y ciertos derechos. Y con lo cual nadie puede discutir de que somos ocupas ni nada por el estilo. Claro.
Aclaro que la mayoría de la gente que vivimos acá ya llevamos toda una vida viviendo, nacimos y nos criamos acá. Pero bueno, obviamente los ricos y poderosos han tratado de defenestrarnos junto con el intendente y toda su gente, diciendo que somos ocupas o que somos malvivientes, y no es así. Es decir, este es un barrio como cualquier otro. Bueno, un barrio va a encontrar gente que trabaja, gente que está desempleada, que convengamos que más bien es responsabilidad de las pésimas políticas públicas que hay, no de la propia gente. Gente que trabaja, gente que está desempleada, gente que estudia, gente que no estudia, gente que es buena y gente que más o menos, como en cualquier barrio del mundo, como en cualquier rincón del mundo, no es nada especial. Ahora eso sí, si acá había una fuente laboral que estaba sosteniendo a la familia justamente a través de las mamás, eran mucho, mayoritariamente las que se dedicaron al comercio acá al intercambio eran mujeres. Esta empresa ha dejado sin trabajo a muchas de esas mujeres. Entonces la situación económica se ha visto lastimada, herida aún más. Si bien este es un sector pobre, empeora mucho más la situación, porque aparte de pobre, desempleado. Entonces, si vos sos pobre y desempleado, sos dependiente. Sos dependiente del bolsón, sos dependiente de cualquier dádiva que quiera entregar el municipio. Entonces, bueno, yo creo que lo segundo que tenemos que hacer es recuperar la fuente de trabajo para las chicas de acá y para la comunidad en general. Porque el turismo ha permitido vivir a la gente de Bamba bien, no te digo ni riqueza ni opulencia, ¿no? Pero humildemente le ha permitido sobrevivir durante décadas y décadas. Y lamentablemente al cierre del camino lo primero que hizo fue lastimar la economía local. Claro. Cortar y así de que sea.